Entonces, bueno, ya estamos por aquí, espero no tener mayor contratiempo y vamos entonces a dar inicio a este octavo espacio abierto para el aprendizaje correspondiente a esta cuarta semana de integración, ya último espacio de esta última semana y estamos ya también a punto de cerrar este módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. Bien, tenemos como temas a discutir en este espacio. Recordarles las normas de la etiqueta, ya que por ahí les está fallando a algunos en el momento de comunicarse a través de los foros y a través de el mensajero. Entonces vamos rápidamente a repasar. Vamos a ver cuál ha sido el propósito formativo a lo largo de este módulo para que ustedes vayan con esta idea de qué es lo que tienen que reforzar en sus aprendizajes respecto al propósito que se persigue o se persiguió a lo largo de este módulo. Vamos a repasar también cuáles son las utilidades o beneficios que nos otorga la literatura, por lo tanto es importante que pues tengan esa idea, ese gusto por seguir leyendo literatura a pesar de que avancen a otros módulos con otras materias, pues no dejar de leer literatura a partir de ahora. ¿Qué es un análisis literario? También vamos a repasar para reforzar esas dudas que hayan quedado sobre qué es un análisis, para qué nos sirve y cómo lo podemos aplicar, no solo en la literatura, sino incluso en nuestra vida diaria. Vamos a ver cómo están haciendo su participación en el foro de integración, qué están opinando respecto al poema del Gemido del Águila, y sobre todo qué piensan de esta forma de hacer poesía utilizando una herramienta tecnológica. Las dudas y comentarios, recuerden que en el momento que surjan, en ese momento pueden interrumpir, pueden hacer su pregunta levantando la mano a través del chat o del micrófono. Al final haremos una pregunta detonadora en las conclusiones para ver qué tanto logramos repasar y recordar en esta sesión. Y al final, bueno, un cierre y despedida con las recomendaciones generales para la mejor realización de sus actividades y que puedan tener un cierre exitoso de módulo con un buen promedio. ¿De acuerdo? Bien, tenemos las normas de la etiqueta. Recuerden que son principios de etiqueta, pero en Internet, por eso se le dice netiqueta. Estos principios buscan que fomentemos una cultura de respeto y cordialidad entre todos aquellos que nos comunicamos en prepa en línea, en la comunidad de prepa en línea, a través de los diferentes medios, ya sea el mensajero, los foros o el correo electrónico. Y algunos de esos principios básicos que ustedes deben observar durante su comunicación es saludar siempre antes de iniciar una conversación, ya sea a través de la mensajería de plataforma, los foros o el correo electrónico. Repetimos. También es respetar la postura, la opinión de los diferentes eh, agentes comunicativos y compañeros de ustedes, que a veces no nos gustan sus comentarios o los sentimos como algo personal, pero recuerden que siempre las opiniones son hacia las aportaciones, hacia las opiniones, no hacia la persona misma. Entonces debemos diferenciar y por lo mismo debemos respetar siempre y contestar a esos mensajes con toda cortesía. Es importante que también cuando se dirijan a alguien en específico, pues le mencionen su nombre, ¿de acuerdo? Sobre todo en los foros, siempre cuando retroalimentemos a un compañero, siempre mencionar su nombre de manera correcta y de manera cortés. También debemos respetar la privacidad de la información. Todo lo que compartamos aquí se queda, ¿de acuerdo?
sobre todo las tareas, las actividades, no compartirlas, puesto que a ustedes les cuesta, ponen su esfuerzo, su mayor esfuerzo, se desvelan, dejan algunas actividades por realizar sus actividades. Entonces, deben de protegerlas, deben de cuidar que tengan esa privacidad. También respetar y siempre observar las normas ortográficas y gramaticales. Para ello deben revisar sus mensajes, sus aportaciones o sus actividades una, dos o tres veces antes de enviarlas para tener mayor seguridad en que no tiene tantas faltas de ortografía. ¿De acuerdo? También tenemos asegurarnos de indicar con exactitud de dónde obtuvimos la información, de los comentarios que hacemos, de las citas textuales que utilizamos, o incluso aún cuando parafraseemos una información que utilizamos de ciertas fuentes, siempre aportar las referencias. Además, eso es hacer un uso responsable de la información. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, siempre se deben aportar las referencias, aun cuando no se evalúen o dentro de la rúbrica de evaluación. ¿De acuerdo? Y finalmente, en sus mensajes, ya sea a diferentes medios, siempre informar completamente de manera correcta lo que necesitamos, ¿no? Cuando pedimos, por ejemplo, tenemos una duda, un comentario o solicitamos algo, siempre mencionar la información correcta, de qué módulo somos, de qué grupo, nuestro nombre completo, etcétera, ¿no? Si pedimos una extensión de tiempo, también mencionar cómo se llama la actividad, a qué número corresponde y a qué semana corresponde. Entonces, siempre tratar de ofrecer la información completa, correcta, pero también precisa y breve, ¿de acuerdo? Bien, son dentro de los mensajes que más o de los principios básicos de la etiqueta que debemos observar. Por ahí, Sofi, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí a pesar de la hora, del tiempo. Les decía que tuve un contratiempo, pues ajeno a mi voluntad, por ello es que pues iniciamos. Pero bueno, ya estamos acá. Vamos a ver cuál ha sido el propósito formativo de este módulo. Bueno, es que ustedes analicen y produzcan textos considerando el contexto. Y recuerden que el contexto son todas aquellas circunstancias históricas, sociales, geográficas, económicas, políticas, culturales del entorno del autor, es decir, de su vida real, ¿no? Que pasaba en el momento en que el autor escribía su obra, qué sucesos o qué hechos pasaban en ese momento relevantes que impactaban al autor, que lo hacía escribir de cierta forma, ¿no? ¿Para qué haríamos esto? ¿Para qué analizar? ¿Para qué producir textos considerando el contexto? Bueno, para propiciar la valoración crítica y reflexiva. Es decir, una vez que nosotros leemos un texto, lo identificamos o conocemos todas esas partes de las que se compone, eso es hacer un análisis, podemos entonces hacer ya una crítica literaria, valorar la calidad literaria de ese texto y sobre todo comparar y con nuestra vida, con nuestra propia vida, con nuestro propio contexto, qué es lo que estamos viviendo y qué tantas situaciones podemos encontrar parecidas a nuestra actualidad y sobre todo identificar la diversidad de visiones que nos ofrecen los autores. Entonces, en cada obra literaria, aun cuando sea el mismo tema, por decir el amor o la amistad o lo contrario, los sentimientos negativos, la violencia, todos esos grandes temas que preocupan a los autores, aun cuando sea el mismo tema, siempre se va a expresar de manera diferente. Cada autor tiene un estilo, una forma de ser, una ideología, una forma de ver la vida que en el momento que exprese su obra
vamos a identificar esa diversidad, esa visión que tiene del mundo cada autor. Y con ello vamos entonces a fomentar esa apreciación de la literatura como una manifestación cultural del ser humano y la sociedad. Es decir, los autores retoman de la misma sociedad esos valores culturales, sociales, etcétera, la expresan, pero a la vez también hacen ellos como una crítica, como una forma de expresar cómo es esa sociedad, cómo la observan ellos y cómo nos la ofrecen, ¿de acuerdo? O sea, critica a esa sociedad, pero también aporta una forma de solución, digamos, de decir, bueno, mi sociedad es así, yo la observo así, pero debería de hacerse así, o sea, deberíamos cambiar nuestra forma de ser. Esa es la opinión crítica que estaríamos haciendo después de analizar un texto literario. Entonces, espero que vaya quedando claro cuál ha sido el propósito de hacer un análisis literario, para qué lo haríamos y cómo lo haríamos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos trae de beneficio o de utilidad leer literatura? ¿Para qué hacer un análisis literario? ¿Para qué leer? ¿Para qué fomentar la apreciación de la literatura? Bueno, porque nos ofrece diversas utilidades o beneficios. Aquí yo les menciono 8 utilidades, pero hay muchas más que ustedes van a ir reconociendo, encontrando, a la vez que vayan leyendo todavía más textos literarios, van a ir encontrándole diversas utilidades. Una de ellas es la evasión. Nos permite huir del mundo que nos rodea. Y consideren ahora que a pesar de la problemática que estamos viviendo, del contexto social, político, bélico que estamos viviendo en la actualidad, o nuestra propia vida común que estamos viviendo, a veces a nosotros se nos hace caótica, se nos hace a veces insoportable, ¿no? Esa realidad que vivimos. Y pues una sugerencia es leer un texto, sobre todo cuando estén así en a veces con ese grado de casi, casi de explotar, ¿no? De tener una situación caótica en la vida, que a veces no sabemos ni cómo controlar esas emociones, cómo calmarnos, cómo salir un poquito de esa realidad. Bueno, tomen un texto literario, una novela, una obra de teatro, una poesía que a ustedes les guste y van a ver cómo van a entrar a ese mundo, a esa visión del mundo que nos ofrecen los autores, que nos va a apoyar a salir un poquito de esa realidad que estamos viviendo y sumergirnos en esa otra realidad que nos ofrece la literatura. Pero también, al tiempo que nos permite una evasión, también depende del texto que leemos. A veces los autores nos ofrecen la realidad tan objetiva, tan directa, tan real. Por eso hay esa corriente literaria también que se llama el realismo. Ahí los autores, una de sus características de ese movimiento es que nos ofrecen la realidad tal cual es, así de dura, de cruel, de directa, nos lo ofrecen. Y a diferencia del romanticismo, por ejemplo, ¿no? Que ahí nos disfrazan el mundo, la realidad, a través de exagerar esos sentimientos, de meterle ahí muchas emociones y mucha ficción. ¿Recuerdan? El realismo nos ofrece una literatura real. Entonces ahí también podemos observar que la literatura también nos ofrece una realidad, sobre todo cuando se explica, cuando el autor lo ofrece de manera, desde el punto de vista objetivo, es decir, sin meterle no tan exagerado, sino mencionar casi, casi la realidad tal cual es, ¿no? Entonces nos permite conocer mucho mejor ese mundo en el que
vivimos o en el de la sociedad que está reflejando el autor en esa obra. Entonces nos ofrece, vean esas dos partes, ¿no? Una evasión de una realidad, pero también nos confronta o nos enfrenta a una realidad desde el punto de vista objetivo. ¿Y cómo logran los autores meternos a su mundo, a su visión del mundo? Acuérdense, a través de la ficción, a través del lenguaje, a través de esa creatividad que los autores logran, a manera de que nos hacen tener una fantasía y lograr una imaginación mucho más de la que nos ofrecen en los textos, ya que la literatura es uno de los mejores potenciadores para la imaginación, la fantasía y la ensoñación. Y dense cuenta, si no, cuando leen una obra que les apasiona tanto que incluso quieren ser parte de esos héroes o esas heroínas que están en la obra, y queremos, nos proyectamos a veces o nos reflejamos en ciertos personajes que quisiéramos ser parte de la obra, ¿no? Entonces eso lo logran los autores a través de despertarnos esa imaginación, esa fantasía. Sin embargo, también nos ofrece un gran conocimiento. ¿Por qué? Porque gracias a esa gran cantidad de información que nos ofrecen los autores, que nos remiten a otras sociedades, otras épocas, otras culturas, otras formas de gobierno, de vestimenta, de alimentación, de religión incluso, ¿no? Entonces nos ofrece gran conocimiento que gracias a las obras literarias somos capaces de aprender un sinfín de cosas que la vida diaria es incapaz de enseñarnos. Por ello se dice a veces que cuando queremos viajar, lo podemos hacer a través de la literatura y viajamos mucho más que si lo hacemos de manera física, ¿no? A veces es imposible conocer tantas culturas, tantos países, tantas formas de sociedades si no es a través de la literatura. Entonces vean cómo la literatura nos ofrece diversas formas de evadirnos de la realidad, pero también enfrentarnos a una realidad, obtener grandes conocimientos, pero también soñar, imaginarnos, ¿no? Y por lo mismo también depende del género literario, acuérdense, o del subgénero, también nos aporta una gran diversión, ya que se trata de una forma estupenda e inagotable de diversión y entretenimiento, que tiene la gran ventaja de ser un acto individual. Es decir, lo que para unos es gracioso, humorístico, para otros no lo es tanto, ¿no? O aun cuando presenta hechos grotescos, para unos es divertidísimo, como lo fue, por ejemplo, la obra de La debutante. ¿Recuerdan que era una hiena que se disfrazaba de persona, se vestía con ropas de una persona e incluso se puso la máscara de una sirvienta, ¿no? Entonces, imagínense, para unos será divertido, para otros, pues, para nada, ¿no? Pero eso es un acto individual, eso ya depende de la forma de ser de cada uno, o a veces hasta del estado de ánimo, ¿verdad? Y otra de las ventajas que ofrece a la literatura y muy importantes es que el lector de obras literarias tiene un gran vocabulario amplio, variado y conoce la palabra precisa para cada concepto, cada idea, cada pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo todas estas ventajas las podemos lograr a través de leer textos literarios. Amplía nuestro vocabulario. Y vean, ustedes lo comprobaron cuando leyeron, por ejemplo, la canción del oro, ¿recuerdan? De Rubén Darío, cuando hablaba de la gran competencia que había entre el ónix, el pórfido, el mármol y otro tipo de materiales que sirven para construir grandes palacios. Entonces ahí obtuvieron un conocimiento más, aprendieron conceptos nuevos, ¿no?
Y así en cada obra que van leyendo van adquiriendo conceptos nuevos que a veces si no sabemos qué significan, acudimos a la enciclopedia o al diccionario, encontrar a qué se refiere y entonces ya todavía entendemos mucho mejor la obra, pero ya adquirimos ese concepto nuevo, lo agregamos a nuestro vocabulario. Por lo mismo, también mejora nuestra ortografía, ya que es una forma estupenda de mejorar la ortografía y se potencia lo que se denomina la ortografía visual. Es decir, de tanto que leemos, nos aprendemos ya cómo se describen las palabras y muchas veces ya ni necesitamos conocer tanto las normas gramaticales, sino que de memoria sabemos ya cómo se escriben y sobre todo la puntuación, cuando lleva coma, cuando lleva punto, cuando se escribe punto y aparte o dos puntos y seguido o el punto y coma, de acuerdo a al mensaje. De tanto que leemos, mejoramos nuestra ortografía, nuestro vocabulario y sobre todo logramos una velocidad lectora. Cada vez leemos en menos tiempo, pero comprendemos más los textos que leemos. Entonces vean todas estas ventajas que logramos a través de leer literatura. Por ello yo los invito, chicos, chicas, por ahí Wendy, bienvenida, buenas noches. Eh, Les invito a que sigan leyendo literatura, a pesar de que ahora avancen a otro módulo donde van a ver la argumentación y más adelante el inglés y otras materias que van a ir viendo a lo largo de sus módulos. Es importante que sigan leyendo textos literarios. Yo los invito a que sea ya un hábito que se vayan formando porque además de divertirse, de entretenerse, de soñar, de imaginar, van a lograr mejorar su vocabulario y de pronto se van a encontrar platicando con alguien y mencionar otros conceptos que les va a salir sin que se den cuenta y y van a decir, ¿de dónde aprendí esto? Ah, porque ya sé lo que significa este concepto y lo menciono de manera diferente, me expreso de manera más propia, con una gran variedad y sobre todo tengo mayor versatilidad en la expresión oral, ¿no? Entonces vean todas esas ventajas, yo las invito a que al final de sus actividades a veces acabamos agotadas y ya queriendo dormir ya, pero sí leer por lo menos una página al día o en la noche ya para dormir, una página o una poesía breve o un capítulo y poco a poco van a ir adquiriendo esta gran velocidad lectora que de pronto una noche van a leerse un capítulo a lo mejor y así van a ir, si antes se leían una novela en un mes, a lo mejor ahora hay 15 días, ¿no? Y entonces vean todas esas ventajas, considérenlas para que vayan adquiriendo también una preferencia por un género literario o un subgénero, es decir, un cuento, una novela, una obra de teatro, una poesía, en fin, algún autor que también vayan teniendo como favorito, de acuerdo al género que les guste, pues van a ir teniendo un autor favorito para que tengan ese gusto por la literatura y les va a ayudar no solo en su vida diaria, sino en incluso a comprender mejor sus demás materias, sus demás módulos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita, hasta aquí? Veo que no, buenas noches. No, sin preguntas y sin dudas. De acuerdo, gracias. Sí, Sofi, una disculpa, apenas me dio acceso. Sí, es que empecé tarde. Les comentaba a tus compañeras que hubo un apagón aquí por un transformador que se cayó. Entonces anduve buscando donde pudiera buscar un lugar donde hubiera internet para poder dar la sesión. Pero qué bueno
tuvieron la paciencia de intentar nuevamente y estar aquí. Bien, vamos a repasar qué es un análisis. Un análisis es el examen de una realidad que puede estudiarse, ¿no? De manera intelectual, es decir, a través de ir reconociendo esas partes de que se compone y podemos ir conociendo los elementos que lo constituyen y sus principios. Por ejemplo, un análisis clínico, un análisis de alguna muestra de sangre o de orina, sirve para ir conociendo esos tejidos, esas sustancias que contiene nuestro cuerpo, y cuando hay una parte o una sustancia de más o exagerada o diferente, entonces ya vamos viendo de que se trata de alguna enfermedad o algo, ¿no? Pero pues, principalmente ir conociendo todas esas sustancias, esas partes de que se compone una muestra. Pero en el caso de un análisis literario, pues es lo referente o lo relativo a la literatura. Y recuerden que literatura proviene del latín literae y que tiene que ver con los saberes para escribir y leer bien. Y es un arte, acuérdense, no es una ciencia, es un arte que tiene a la lengua como medio de expresión artística. Esa es la diferencia de otros textos, y que tiene que ver con eh, las figuras retóricas, el lenguaje connotativo, es decir, es el lenguaje artístico que es lo que permite que un texto sea literario, ¿de acuerdo? Y que tiene a la lengua como medio de expresión, ya sea de manera oral o de manera escrita. Entonces, el análisis literario consiste en una evaluación para desmenuzar y reconocer todos aquellos, esas particularidades, esos aspectos que conforman una obra. ¿Y cuáles serían esos aspectos, esos elementos constituyentes de un texto literario? Acuérdense siempre esos recursos o pasos o elementos que ya analizamos, como es el argumento, el tema, la exposición, el estilo del autor y otras cuestiones referentes a la obra literaria. ¿Y para qué hacemos un análisis literario? Precisamente para reconocer qué recursos utilizó el autor de una obra. Es decir, con qué intención eligió un género literario, con qué intención utiliza determinados personajes, cuál es el tema del que nos va a hablar, cómo lo va a expresar, a través de qué acciones, qué conflicto o problema va a intentar expresar o resolver, y sobre todo, a través de qué género literario nos los va a ofrecer. ¿De acuerdo? Todos esos elementos que ya sabemos que son pasos de análisis y que ustedes están ordenando de acuerdo a su comprensión, a su forma de entenderlo y de explicarlo en su proyecto integrador. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense siempre, un análisis literario es una evaluación para conocer esas particularidades que contiene un texto literario y que tienen que ver con esos elementos de argumento, tema, exposición, el lenguaje, el idioma, ¿no? El género literario, etcétera. Todos esos elementos que el autor elige como recursos literarios, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos qué es literatura, cuáles son sus utilidades y cómo hacer un análisis literario. Ahora, volviendo a la literatura, sabemos que a través del tiempo, a través de los avances tecnológicos y en general de nuestra sociedad, también hay una evolución de la literatura, ¿verdad? Ya vimos que se le llama literatura emergente porque están
naciendo, están generándose nuevas formas tanto de expresar como de difundir o de producir literatura. Ya vimos varios formas en sus recursos de plataforma, uno que se llama fanfiction, ¿no? Y otro tipo de literatura innovadoras que ustedes han tenido que reconocer, evaluar, comentar qué tanto se puede considerar literario. Por ejemplo, los dos sitios que analizaron como Word Toys y Bestiario Marino, ¿verdad? Ahí definieron, de acuerdo a su reflexión, a su análisis, por qué sí se pueden considerar textos literarios o no, y sobre todo si a través de la tecnología, de la información y la comunicación, podemos disfrutar una obra literaria, podemos vivir una experiencia estética. Y a través de eso también en este foro de integración ustedes van a analizar una forma de hacer poesía a través de la utilización de un programa, eh, que muchas veces pensamos que Excel, por ejemplo, sirve para hacer gráficas, estadísticas y otro tipo de elementos, pero no para hacer poesía, ¿verdad? Sin embargo, nos los están demostrando que sí se puede y además en lengua zapoteca. Entonces, en este foro, ustedes van a analizar precisamente si a través de esta herramienta digital se puede hacer poesía como una forma reciente de literatura, sobre todo si se pueden considerar movimientos literarios o no. Sobre todo al momento de analizar una poesía que se llama Gemido del Águila, van a ustedes están ya analizando, compartiendo qué tanto, primero, si pudieron vivir una experiencia estética y, y si se puede considerar literatura o no, y sobre todo si sirve esta herramienta, el poeta digital, para hacer poesía, para hacer literatura, ¿no? Entonces, en algún comentario yo les decía que este poema del Gemido del Águila se parece un poco o mucho al género literario que se llama dadaísmo. Este género surgió allá por el año 1917, en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando estaba en Europa, surgió en Europa, y se refiere básicamente a que los autores de esa época, pues tenían un desencanto de, de vivir, un desencanto de la realidad que estaban viviendo, ya que precisamente por la guerra mundial, eh, pues no le encontraban algo agradable, algo bueno de qué hablar de su realidad, de su contexto que estaban viviendo, ¿no? Entonces ellos decían, a ver cómo, o sea, la guerra por tierras, por ampliar un imperio, pues no justifica tanta muerte, tantas pérdidas de vida, e incluso los artistas de esa época, no solo literatos, sino eh, pintores, fotógrafos, arquitectos, de todos tuvieron que huir casi de su país y refugiarse en otros países, ¿no? Entonces, todo este tipo de vida que había en ese momento, pues en ellos hubo ese desencanto de la vida misma, ¿no? Y además, eso fue en primer lugar. Después también por esa actitud de rebelión hacia la burguesía, hacia la clase social burguesa y el desinterés social de ese periodo de entreguerras, porque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la forma de ver la vida en ese momento pues a ellos les hizo escribir de cierta forma. ¿Y qué consistía el dadaísmo? Incluso por la forma de expresar, algunos comentan que tenía que ver con la forma de expresar de los bebés. Dada, ya ven cuando empiezan los bebés a hablar,
da. Entonces de ahí surgió el dadaísmo, ¿no? Acuérdense que todas las literaturas de vanguardia que surgieron en ese periodo, pues tenía que ver con ismo, ¿no? Terminaban en ismo, cubismo, futurismo, romanticismo, realismo, surrealismo, etcétera, ¿no? Todas esas, que la mayor parte de géneros, de movimientos literarios surgieron en ese siglo XIX y XX, ¿no? Entonces, este dadaísmo, principalmente en la poesía, consistía en crear un poema de forma aleatoria. Por eso vayan viendo que de ahí es el parecido con la forma de escribir o de hacer el poema de El gemido del águila. De forma aleatoria, con palabras extraídas. En aquel entonces, les hablo del 1917, se hacía con recortes de periódicos, de revistas o otros medios, y era una sucesión de palabras, letras y sonidos a la que era difícil encontrarle lógica, porque nada más recortaban y los pegaban así aleatoriamente, es decir, al azar, ¿no? Entonces, claro que al leerlo, pues no había lógica, no le encontraban ese sentido, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir? Pues nada, porque ellos decían, es que no tengo nada bueno que decir de este mundo. Entonces, el dadaísmo suele ser una sucesión de palabras, letras y sonidos a la que es difícil encontrarle lógica. Entonces, por ahí es el entendible que muchos de ustedes no le encontraban esa experiencia estética con el gemido del águila, les parecía confuso y decían, a ver, es que no le encuentro la rima. ¿Cómo puede ser poesía si no hay rima, no hay cadencia, no hay lo que debe llevar un texto literario o poético? Bueno, resulta que los dadaístas, en aquel entonces, bueno, era con recortes de periódicos. Cuando pasa el tiempo y llega a México el dadaísmo también, pues resulta que ahora no solamente utilizan, más bien ya no se utilizan los recortes, sino ahora a través de la tecnología, es decir, la computadora y los programas, ¿no? Como el caso de Excel. Bueno, pero ampliando la información sobre el dadaísmo, es un movimiento, ellos le llaman antiartístico, antiliterario, antipoético, porque cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. Entonces, ¿por qué decían eso? Porque decían, no, pues es que ¿cómo voy a hacer poesía de mi realidad, de mi entorno, de mi contexto, si estoy viendo muerte por todos lados, ¿no? O sea, ese mundo, esa realidad que ellos, su contexto, no les parecía a ellos algo bueno de qué hablar. Por ello, el dadaísmo se caracteriza en el desarrollo de lo ilógico, de lo absurdo. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por la constante negación. Entonces, si ustedes leen El gemido del águila, entonces ya le empiezan a encontrar por qué es absurdo, por qué habla de la muerte, por qué. Pero ustedes dirían, bueno, si los dadaístas de aquella época se rebelaban contra algo, los poetas zapotecos, ¿contra qué se rebelan? Bueno, en aquel entonces la poesía dadaísta buscaba la manera de cómo el poeta se expresa mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos que antes no se mezclaban, por la estructura cerrada de la métrica tradicional, lo cual conllevaba a una tónica o expresión general de rebeldía o destrucción. Entonces les decía, al paso del tiempo, ahora los dadaístas utilizan esta herramienta tecnológica como es Excel, que es como hacer una base de datos, pero en su lengua zapoteca. ¿Contra qué se rebelaba? Bueno, mucho tiempo la literatura indígena era considerada como una mera traducción de literatura en español a lenguas indígenas.
¿no? Pero obvio que una literatura en español, pues contenía los pensamientos, la ideología, la forma de ver la vida de los poetas que escriben en español. Pero al traducirlo, pues los indígenas pues no le encontraban lógica, ¿no? Decían, y además ellos decían, nosotros tenemos nuestra forma de expresar, tenemos también nuestros propios sentimientos, emociones, ideas que queremos expresar. Entonces, contra eso se rebelan, al decir que la literatura indígena no es una mera traducción de literatura en español al indígena, sino al revés. Ellos dicen, a ver, nosotros nos expresamos en nuestra lengua, expresamos lo que sentimos, lo que pensamos, de acuerdo a nuestra cultura, nuestros valores, nuestra cosmogonía, y ahora lo traducimos al español y además con esta herramienta de Excel ahora ustedes léanlo y tradúzcanlo, ¿no? Entonces es obvio que nosotros al leerlo en español, esa traducción de la lengua zapoteca, pues no le encontramos esa rima, esa cadencia. Y si ustedes lo leen en, en la lengua zapoteca, sí tiene ahí como dos líneas que riman, ¿no? Pero las demás no, pues no le encontramos esa lógica, ¿no? Entonces, por ahí es el parecido, por ahí es que vamos a ir definiendo que en efecto tiene mucho parecido este poema al género, perdón, al movimiento literario del dadaísmo y por esa rebeldía que tienen ellos de expresar que la literatura indígena tiene su propia forma de ser, su propia idea, sentimientos, emociones, y que además saben utilizar la tecnología a diferencia de usar los recortes periódicos, etcétera, ahora utilizan la tecnología. Entonces, por ahí ese parecido, por eso les decía que traten de consultar, leer un poquito más, investigar el dadaísmo y vean si no tiene mucho que ver con este poema, que por supuesto que puede considerarse poesía en el momento que investigamos también la cultura zapoteca para saber qué significado tiene para ellos el águila, el cangrejo, la muerte, la luna y todos esos conceptos que menciona y que podemos buscar y podemos encontrarle parecido a esta forma de expresión. ¿Están de acuerdo? Sí pueden encontrarle ahora esa cierta lógica al momento de leer El gemido del águila, que sí tiene que ver un poco con el dadaísmo zapotecano, se le llama, dadaísmo zapotecano. Ahora, si tienen algún comentario, y si no, continuamos. Quiero todavía comentarles, expresarles un poquito más, una opinión más, en este caso del autor, eh, poeta, escritor Mario Vargas Llosa, una opinión acerca de la importancia de la literatura, para que todavía tengan ustedes mayor información de por qué es importante leer literatura y producir literatura y fomentar la lectura de textos literarios. Entonces, permítanme compartirles, dura 2 minutos nada más, y me dicen eh, si tiene, si lo escuchan, si lo observan. Aquí está. Por favor, me dicen en el chat si se escucha. Sí, sí se ve.
En su primera Perfecto, ahí va. visita a la ciudad como Nobel, el escritor resaltó la importancia que tiene la literatura para el desarrollo de la persona e indicó que todos los regímenes controladores han censurado el quehacer de inventar. Agregó que una sociedad libre aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública para que participen en el funcionamiento de las instituciones. Una sociedad libre, una sociedad democrática, aspira a tener ciudadanos comprometidos con la vida pública, con la vida cívica, que participen activamente en el funcionamiento de las instituciones de toda la sociedad. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Y creo que no hay mejor garantía de que una sociedad evolucione que aquella que está sometida siempre a una visión y actitud crítica de parte de sus ciudadanos. Ese es un motor que constantemente nos obliga a revisar lo existente para adecuarlo mejor a nuestras expectativas y a nuestros sueños. Y no existe, yo creo, nada que atice más este mundo de deseos, de insatisfacción, de anhelos que la realidad no puede satisfacer, que la literatura. Por eso es que yo creo que una sociedad que aspira a ser libre, que aspira a mantenerse permanentemente sometida a una visión crítica, una sociedad, por lo tanto, dispuesta a enmendar sus errores y adecuarse constantemente a lo que son las aspiraciones siempre cambiantes de una comunidad, debe ser una sociedad de lectores de buena literatura. Por eso creo que es importante que las nuevas generaciones sean unas generaciones de lectores que hayan aprendido desde muy jóvenes, desde los años escolares, que la literatura es importante, desde luego como una fuente extraordinaria de placer, como una manera de enriquecer la sensibilidad, de enriquecer la imaginación, de crear ciudadanos capaces de expresarse con propiedad y con riqueza, pero fundamentalmente una sociedad de ciudadanos críticos, con un espíritu alerta para defender su soberanía individual, no ser manipulados arbitrariamente por los poderes de esta tierra y capaces de obligar a esta sociedad a enmendar el rumbo cuando a juicio de ellos se ha extraviado. Con imagen. Bien, ya vieron que esta opinión de este escritor pues tiene, digamos que cierta autoridad para poder expresar por qué es importante la literatura. Dentro de lo más importante, comentó que considera que las nuevas generaciones deben ser de lectores de buena literatura para que sean libres, para que no se dejen manipular, para que defiendan su soberanía individual y sobre todo para ser pensantes, críticos, analíticos y reflexivos, ¿de acuerdo? Entonces, todavía más con esta opinión, yo creo que o quiero hacerles esta invitación a que continúen leyendo literatura a partir de ahora, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya como última pregunta sobre qué tanto aprendimos hoy, recuerden que vimos a lo largo de esta sesión los beneficios, las utilidades de la literatura y sobre todo considerando que el propósito formativo de este módulo 4 es leer analíticamente textos literarios y producir sus propios textos. Ojalá que les haya quedado esta sembrada, esta semillita, este granito de arena para que ustedes se interesen en producir, en hacer críticas literarias, en seguir leyendo para que sean también de aquí a mañana
terminando su prepa, puedan continuar una carrera universitaria y puedan hacerse, si no escritores, a lo mejor periodistas, a lo mejor críticos literarios, a lo mejor académicos en el área de la comunicación, pero que tenga que ver siempre con las letras, con la literatura, ¿de acuerdo? Entonces, vimos también que este análisis literario nos sirve para darnos cuenta de esas visiones del mundo que nos ofrecen los autores y podemos compararla con nuestro entorno, con nuestro contexto y definir y valorar la calidad literaria y sobre todo hacer esa crítica literaria sobre la actualidad de estas situaciones que podemos observar y poder analizar, poder ser diferentes a lo que venimos reconociendo, como en el caso de las nubes. ¿Recuerdan esas situaciones que encontramos desde qué siglo? Desde el siglo V, y todavía hoy reflejamos esos valores, esas formas de educación, esas formas de comportamiento que muchas veces no son tan buenas y que hemos reconocido hoy desde donde venimos arrastrando esos vicios, esas formas negativas de llevar a cabo nuestra economía, la educación, en fin, muchos elementos que podemos analizar de las nubes, ¿no? Y así, de cada obra literaria podemos obtener un conocimiento, hacer una reflexión, un análisis y por lo tanto hacer una crítica literaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve un análisis literario? Coméntenme ya para irse ganando su punto e irnos despidiendo y cerrando este módulo 4. ¿Qué es un análisis literario? ¿Para qué nos sirve? Coméntenme. Mientras vamos dando las últimas recomendaciones para su proyecto integrador, lo que les recomiendo mucho es que comprueben que el enlace de su historieta abre correctamente. Por ello, elijan la opción de que lo pueda abrir quien tenga la liga, porque si lo dejan ¿con cuál es la otra opción? Privado, pues ahí yo no lo voy a poder abrir, ¿de acuerdo? Ahora, también les sugiero, como lo ha hecho su compañera Wendy, no recuerdo qué actividad, que creo que en la 4 no habría su enlace dentro de la actividad, pero lo envió por correo y ahí sí lo pude abrir. Entonces, por las dudas, yo les sugiero que envíen su enlace también a través del correo o a través del mensajero, como para asegurar que si no abre dentro de su actividad, de su proyecto, entonces lo puede abrir en la otra opción, en el correo o en el mensajero. Por favor, para que no les falle esa parte, porque recuerden que su proyecto está dividido en dos partes y si no puedo abrir la liga de su historieta, pues es prácticamente la mitad de la actividad, entonces tendrían una calificación a lo mejor reprobatoria porque significa la mitad, sería el 50%. Y como ya no da tiempo de que la próxima semana dé una extensión de tiempo porque ya se cierra el módulo el domingo, pues ya no habría tiempo de que compartan la liga correcta. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en enviar la liga correcta, ¿de acuerdo? Bien, ¿algún comentario? Déjenme asomar. Todavía no me comentan cuál es la función de un análisis literario. Coméntenme. Sofi, Wendy, Lupita. Buenas noches, asesora. ¿Sí? Sí, gusta Adelante, yo. Sofi.
Ajá. Bueno, pues un análisis literario nos ayuda a Adelante. comprender más a fondo respecto al texto literario, ya sea una obra, una novela, un poema. Entonces, y nos ayuda para hacer como nuestra crítica, nosotros como lectores, para saber hasta qué grado entendimos y cómo lo interpretamos nosotros, y así al platicarlo con otra persona, pues darle como ese toque de lo que nosotros entendimos con otras palabras. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? En efecto, como dice Sofi, una vez que nosotros conocemos o leemos un texto literario, podemos hacer una crítica de la visión del mundo que nos ofrece el autor en comparación con nuestro propio mundo, con nuestro propio contexto. ¿Para qué otra cosa nos sirve el análisis literario? Dice Lupita, para comprender y analizar los datos de una obra literaria. En efecto, ¿cuáles serían esos datos o esos recursos que utiliza el autor? Acuérdense, desde el tema, el argumento, ¿verdad? Los personajes, la acción, el espacio, el tiempo, o sea, todos los elementos del fondo, así como los elementos de la forma, es decir, la estructura que le da forma la estructura que elige el autor, y esa estructura o esa forma, ¿cuáles serían esos pasos? A ver, recuerden. Mientras, dice Wendy, el análisis literario transforma una lectura común en un proceso reflexivo y crítico, ayudándonos a profundizar en la literatura y desarrollar un pensamiento analítico. En efecto, ese pensamiento analítico, ahí es donde introducimos ese análisis que se refiere a conocer, a desmenuzar, a evaluar esas partes que componen un texto literario. ¿Y cuáles serían esas partes? Todos esos recursos estilísticos que utiliza el autor, ¿verdad? Elige un lenguaje literario, elige un tema, elige si va a utilizar el lenguaje en verso o en prosa, si va a utilizar un lenguaje connotativo, si va a utilizar un género literario, ¿verdad? Le va a dar forma a las acciones de los personajes para determinar el tema, el argumento, etcétera, ¿verdad? Entonces sí queda claro. Dice Lupita, la forma es lo que compone los elementos de un análisis literario. Sí, la forma es la estructura que le da el autor a base de incluso el lenguaje en un idioma, ¿no? Elige un idioma y elige una forma de darle uso a ese lenguaje, ya sea en verso o en prosa. Utiliza también elementos lúdicos, utiliza la ficción para crear mundos posibles. Todos esos elementos son los recursos estilísticos que utiliza el autor y que nosotros podemos conocer a través de ese análisis literario. Muy bien, muchas gracias, Wendy, como siempre, esa forma elegante de expresión. Muy bien, es algo también que nos aporta la literatura, ¿verdad? Ese vocabulario, esa forma de expresión todavía diferente al lenguaje común. Lo importante es que nos quede bien claro qué es la literatura, para qué nos sirve, cómo la podemos aplicar en nuestra vida diaria y cómo hacer un análisis literario y para qué nos sirve. Y ojalá sigan leyendo, repito, sigan leyendo literatura, háganse lectores o lectoras expertos, expertas, a través de leer más y van a ir obteniendo una velocidad lectora. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Llegamos hoy al término tanto de esta
de este módulo como de este espacio abierto para el aprendizaje. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Han sido personas muy responsables, muy disciplinadas, muy atentas, colaborativas, y espero que así síganse apoyando a lo largo de este y todos los módulos, a manera de que se impulsen, se motiven unos a otros para lograr esa gran meta que es terminar su prepa en línea. Les deseo el mejor de los éxitos en sus siguientes módulos y espero poder coincidir con ustedes en algún otro módulo más adelante. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana y un exitoso cierre de módulo. Hasta pronto, muchas gracias Lupita, Cortés, Wendy, Stephanie y Sophie. Muy buenas noches, hasta pronto. Cualquier duda, yo estaré el fin de semana en el mensajero atendiendo a sus mensajes o dudas que tengan, ¿de acuerdo? Hasta pronto. Claro que sí, fomentaremos siempre esta amistad, este lazo de amistad, y por supuesto yo sigo atenta a ustedes en cualquier otro, aunque estén en otro módulo, estoy dispuesta a apoyarles con cualquier duda, cualquier apoyo académico que necesiten. Por supuesto, estoy en la mejor disposición de apoyarles. Gracias, Lupita. Hasta pronto.